el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 97 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 98 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados. Sobre cuenta voy a poner un documento que nos llegó hace breves instantes en realidad. Es referido al punto 1 de la cuenta, es referido al punto 1 de la orden del día. Es en donde se recibió una excusa formal del director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio de Secretaría de Gobierno, señor Ignacio Achurra. Y en esta excusa, que es más que una excusa, en ella da respuesta a todos los oficios que se le ha enviado a la comisión, varias invitaciones también, y en donde explica lo que se produjo. No quiero entrar en el detalle por si que solicita que los leamos después, pero básicamente dice que no fue su intención generar un menoscabo ni a la ley ni a la comisión, pero bastante más extensa su carta. Ese es el punto 1 de la cuenta presenta. El punto 2 es un oficio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que, en respuesta a uno de esta comisión, informa sobre la afectación de los clubes de adultos mayores, particularmente en relación con los proyectos autogestionados, cuyos presupuestos habían sido significativamente reducidos. Adjunta un oficio que detalle las razones de esta reducción y otros detalles pertinentes desglosados por región a nivel nacional. Así fue como lo pedimos en la comisión en el oficio respectivo. Se recibió una nota de la diputada Joana Ahumada, quien solicita se invite para una próxima sesión a Esmeralda Ibarra, psicopedagoga y educadora diferencial especializada en trastornos del espectro autista y deficiencia intelectual, para que pueda exponer sobre iniciativas en favor de personas con discapacidad. También se recibe una nota de la agrupación Voces Mayores, quien expresa su preocupación por el estancamiento del proyecto de ley integral de las personas mayores y de envejecimiento digno, activo y saludable, por lo que solicita que se priorice y concluya su tramitación durante el año 2025. También se recibió una nota de la Secretaría de Modernización del Estado del Ministerio de Hacienda y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, que comunica la imposibilidad de la presidenta del Consejo Asesor de asistir a esta sesión de la comisión, se refiere al punto 2 del orden del día, debido a que se encontrará en Australia hasta el 27 de marzo. Sin embargo, expresa el interés de participar en una futura sesión sobre el mismo tema, una vez que regrese al país. También se presenta una nota de la diputada Marlene Pérez, quien solicita se invita al alcalde de Quillota, a objeto de dar a conocer las iniciativas en esa comuna relacionadas con el cuidado de adultos mayores y que actualmente existen 2 casas de acogida financiadas con fondos municipales. La primera, inaugurada en 2003, ofrece tratamiento médico integral a adultos mayores y ha ampliado sus servicios para incluir a pacientes con enfermedades terminales y neurológicas, además de tratamientos de mediano plazo para adultos mayores. Se destaca también la existencia de un centro de rehabilitación kinesiológica Kimche, gestionado en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Especialmente desea referirse al proyecto de un centro integral del adulto mayor con el apoyo del Servicio de Salud de Viña del Mar Quillota y el gobierno regional, que incluirá la transformación de las instalaciones del ex Hospital San Martín para este fin. Y eso sería toda la cuenta, no hay tal caso, ¿no? Sería toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. La carta. Sí, esa la vamos a leer. Sí. La vamos a leer después de puntos varios. ¿Ya? ¿Puntos varios? Puntos varios. Gracias, presidenta. Ya. Usted primero, diputada. Ya. Presidente, me gustaría poder solicitarle a la comisión si se puede poner en tabla el boletín 17.183-35,
que modifica la ley 21.545 para poder solicitar a los establecimientos educacionales contar con infraestructura adecuada para estudiantes con trastorno del espectro autista. Está ese proyecto de ley y bueno, ingresó el 15 de octubre del 2024 y me gustaría ver si se puede poner en tabla, presidenta, en las próximas semanas. Gracias. Gracias, diputada. Vamos a armar un calendario que vamos a compartir, justamente porque hay varios proyectos y queremos, si es necesario, trabajar en paralelo, pero avanzar con esos proyectos que no son tan complejos y que se pueden sacar rápidamente desde la comisión. ¿Ya? Diputada Catalina del Real. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los diputados, a los invitados presentes. Presidenta, he recibido varias manifestaciones de preocupación de diferentes establecimientos de larga estadía, o ELIAM, con respecto a una circular de la Dirección del Trabajo, oficio circular número 2000-206-2024, que se refiere a las jornadas de trabajo de las personas que trabajan en estos centros de larga estadía. Ellos, en el fondo, dicen asemejarse al personal que trabaja en los centros de salud, porque justamente están a cargo, son cuidadores de personas mayores que en general están postrados, o sea, hacen un servicio de salud. Por lo tanto, ellos dicen que requieren de estas jornadas especiales de turnos de 12 horas, 12 de día, 12 de noche, y que en general los turnos son 2 días trabajan y 2 días tienen libre. Trabajan en un sistema diferente. Sin embargo, en esta circular de la Dirección del Trabajo, les dicen que no, que ellos deberían asimilarse a una jornada de trabajo regular con turnos de 8 horas, lo cual les complica por la naturaleza del servicio, también incluso porque hay algunos que están muy retirados y con estos turnos de noche tampoco tienen locomoción para llegar en este tipo de horarios que es más difícil durante la noche. Por lo tanto, me gustaría, presidenta, a lo mejor escuchar el testimonio de alguno de estos ELIAM, que nos cuente su situación y también citar en esa oportunidad a la ministra y al director de trabajo para que nos den su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Completamente de acuerdo. Vamos a organizar la próxima sesión, que ya sería de vuelta de la distrital, para poder hacer la solicitud y que vengan a exponer. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Tomamos el acuerdo para eso? ¿Les parece? Muchas gracias. Diputada Marzán, que se ve muy bien con esos lentes. Muy bien. Gracias, presidenta. Mire, primero, bueno, saludarla y quiero dar las gracias porque mañana 26 es el Día Mundial de la Epilepsia. Yo creo que es conocida la lucha que estamos dando muchos diputados y diputadas acá de la Cámara. Hemos hecho videitos, nos han apoyado mucho para impulsar que la epilepsia refractaria pueda entrar al GES. Como a modo de noticia, brevemente, tuvimos hace poquito una reunión con el ministro de Hacienda y me dijo que iba a depender exclusivamente de la priorización que hiciera la ministra de Salud. Entonces está en manos literalmente del Ministerio de Salud, que una vez que entregue esas listas donde esperamos esté la epilepsia refractaria, ella también priorice y en base a eso el ministro de Hacienda dijo que tiene toda la voluntad del mundo de ver los recursos o al menos proponerle que parta de una manera piloto, entendiendo que la vida no es un proyecto piloto, porque acá estamos debatiéndonos entre la vida y la muerte, niños y niñas que tienen epilepsia refractaria y que de 300.000 pacientes con epilepsia en Chile, 100.000 tienen esta condición de epilepsia refractaria, que en el fondo son personas que tienen resistencia a los medicamentos. Entonces las terapias no les sirven y los medicamentos que ellos podrían, a los que podrían acceder o tener efectos son de un valor que finalmente las familias terminan absolutamente empobrecidas y simplemente no se los pueden suministrar a sus niños o niñas. Así que, bueno, yo quiero dar las gracias porque ayer nosotros iluminamos el Congreso y porque seguramente a última hora les llegó la invitación y es porque la verdad sucedieron muchas cosas que nosotros también nos enteramos ese día de que estábamos aprobados para hacer ayer lunes. Entonces corrimos
Y la verdad es que todos corrieron de Santiago y entendieron que igual hubo 2 diputados que alcanzaban a llegar, y lo agradezco mucho, el diputado Héctor Barría, el diputado Cristóbal, no recuerdo el apellido, que es republicano, y se agradece mucho que hayan llegado, y particularmente a Protocolo, ¿ya? A todo el equipo de Protocolo, Patricio Olivares y todo su equipo, que de verdad dio la impresión que nunca sucedió algo imprevisto, porque le pusimos más corazón que cualquier cosa, y también a Angie Herrera, que es representante de la Fundación Epilepsia Refractaria, Javiera Toledo, representante de Red Epilepsia Refractaria, que vinieron de Santiago, la doctora Lucila Andrade Alvear, que es presidenta de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Así que agradecer, y mañana recordar que si podemos pintar o pintarnos con algún elemento color púrpura, por el Purple Day, que además tiene un origen muy significativo, sería un gran avance, y recordar que es importante que empujemos para que la epilepsia refractaria entre al GES. Presidenta, yo quiero, eso era como un datito, pero quiero leer algo que tiene que ver con un hecho tremendamente doloroso que está sucediendo en este momento en Chile, y es una reflexión. Quiero que todo quede plasmado, por eso lo tengo escrito, pero que surge a raíz de un hecho muy lamentable que sucedió en el sur, ¿ya? Con un niño que, empatizando con la profesora, por supuesto, y su familia, pero hubo una situación que hoy día creo que está desviando el foco a donde debería ponerse, y que es la responsabilidad del Estado, principalmente la implementación de esta ley, hablando de que nosotros, en general, las leyes, cuando se aprueban, pueden tener obviamente sus debilidades, y todas las leyes son perfectibles, como ese dicho que dicen, nada está escrito en piedra, pero a mí también tiene relación también con este oficio, con este papel que llega, que ya lo leeremos, pero que habría sido interesante que estas personas que dicen que la ley es mala, se la dijeron a las organizaciones dentro de un contexto de una reunión con Senadis, justamente porque estaban las organizaciones manifestando su inquietud de que no se le estaba dando la bajada a la ley como correspondía, y eso no es responsabilidad de la ley, eso es responsabilidad de quien asume el hacer que se cumplan los plazos de esta implementación. Y dentro de ese contexto se les dice esa frase desafortunada, que a mí no me extraña. Yo tenía toda la sensación de que en realidad iba a llegar una respuesta, cuando de repente no somos capaces de mirarnos a los ojos y darnos la respuesta como corresponde, ser tan valiente como valientes somos cuando emitimos esos juicios que son tan dolorosos y tan dañinos y con falta de construcción. Y además porque sería interesante que nos pudieran decir cómo es posible fortalecer esta ley que dicen ellos que está mal hecha, ¿ya? Sobre todo cuando vienen desde el gobierno. Nosotros tenemos un panorama preocupante que refleja exactamente lo que estaba diciendo, las deficiencias y los desafíos de nuestro sistema educativo, especialmente en relación a la ley de autismo y su implementación, y para tener una inclusión que sea efectiva. La promulgación de la ley de autismo, que es integral en lo social, en lo educacional y en salud, en el año 2022 se promulgó, marcando un hito en nuestra legislación, ofreciendo un marco para las personas autistas que pudieran integrarse de manera efectiva en el sistema educativo, porque en eso me quiero centrar ahora. Pero insisto que es una ley integral. Esta ley fue recibida con esperanza por muchas familias a lo largo de Chile, que veían la posibilidad de un futuro educativo, social, más inclusivo, y que se adaptara además a las necesidades de sus hijos e hijas. A 2 años de la promulgación de la ley de autismo, esta tiene luces y sombras. Su implementación ha sido lenta y ha sido deficiente. Los recursos han sido insuficientes, y las capacitaciones necesarias para las y los educadores sigue siendo un mandato cumplido de manera parcial. Esto ha creado, obviamente, un ambiente en donde las y los profesores enfrentan diariamente desafíos para los cuales nos manifiestan no se sienten preparados, afectando su salud emocional y su capacidad de acompañar los procesos de aprendizaje de niños y niñas neurodivergentes. Yo quiero manifestar nuevamente mi empatía, mi fraternidad con el dolor de esta familia, cuya profesora, por supuesto, se encuentra grave producto de los golpes que recibió de este niño de 14 años en Ñuble. Y aquí se me juntan, obviamente, 2 temas. La falta de pronunciación por parte del Ministerio de Educación, que yo creo que debería pronunciarse con respecto a esto que está pasando.
Ante este hecho, y por eso lo digo, el Colegio de Profesores se ha centrado en una movilización mediante marchas y manifestaciones a nivel nacional bajo el lema que educar no nos cueste la vida. En vez de fomentar el diálogo sobre soluciones prácticas y sostenibles, es crucial colaborar en estrategias que aseguren tanto la seguridad como la calidad educativa, ya que acciones como estas podrían ir contribuyendo a más polarización, a más criminalización, estigmatización, climas de violencia, que a encontrar una solución al problema que existe. O sea, si nosotros nos planteamos y respondemos con el empate, el decir que educar no nos cueste la vida, a raíz de la situación que también yo creo que es mediáticamente conocida por todos y todas ahora de un profesor de Quilpué, que es lamentable, que es vergonzoso, que es denigrante, de cómo se expresa, se expresó en redes sociales, tengo entendido que sus redes las cerró ahora, con palabras que son tremendamente despectivas y ha generado él también situaciones de odio, pero tremendo, y criminalización tremenda en sus redes sociales. También podríamos ir al empate y decir que educarnos no nos cueste también la vida, la discriminación, la vergüenza, el bullying por parte de quien nos educa. Esta situación ha provocado muchas situaciones de agresiones a personas autistas. Un caso perturbador era de quien yo nombraba a este profesor, que no lo voy a nombrar, quien expresó públicamente comentarios despectivos y discriminatorios a estudiantes y sus familias. Yo voy a decirlo porque estamos en una comisión y no voy a usar eufemismos, y ahí verán si se les pone por último el pito al asunto. Y después, comillas, escribió, y después se creen sorora las tontas, culiá. Para lo único que sirven es para mandar a sus pendejos mal peinados, mal educados, mal nutridos y mal paridos. Claro, pero si los profesores no aceptan absolutamente todo y sin chistar, entonces no tienen vocación. Ni si no se les acepta las crías a cualquier hora y de cualquier manera, son malos profesores, ja, ja, ja. Pero está bien, que se les vaya bonito con eso. No les cuido más a sus bastardos reculiados. Que se la rifen solos en el patio y hagan la hueá que quieran. Postdata, pone, las palabras crean realidades, ja, 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 cierre paréntesis. Esto lo escribió un profesor en sus redes sociales. Sí, sí. Es inaceptable esto. Sus acciones violan los principios éticos de la profesión docente y socavan los esfuerzos hacia una educación inclusiva y respetuosa. Yo tengo entendido que el municipio ya inició un sumario, pero eso no lo priva ni lo aparta de sus funciones docentes. En Quilpué, en un establecimiento educacional de Quilpué, que está todavía en manos de la corporación municipal, porque en enero del 2026 recién pasaría al SLEP, este colegio de educación pública. Pero frente a eso, por eso yo decía, no podemos ir a accionar con la lógica del empate. Entonces, que educar no nos cueste la vida, entonces que educarnos no nos cueste este nivel. Yo creo que tenemos que avanzar, por eso para mí es importantísimo que el ministro de Educación, que el superintendente de Educación se pronuncien respecto a esto, no apoyando a uno ni a otro, sino que tratando de ver qué acciones tomamos para que, por un lado, la ley que costó tanto trabajar, que nos costó tanto trabajar a quienes estamos acá, que las organizaciones estuvieron presentes, trabajando codo a codo, de la mano con nosotros y nosotras en la comisión, que hicimos largas jornadas de trabajo para sacar una ley que es un hito histórico, que por supuesto no es perfecta, porque es una ley nueva. Y no es perfecta como cualquier ley nueva que aparece, pero que se va enriqueciendo de los mismos aportes que deberían hacer las personas que hoy día no están y que simplemente se dedican a criticar detrás de un escritorio. Eso me parece banal. Nosotros necesitamos el aporte acá y de cara a nosotros para poder cambiar y reforzar, no cambiar, sino que fortalecer esta legislación, por un lado. Entonces yo, Presidenta, tengo un oficio de fiscalización que a mí me gustaría que pudiéramos adherir como comisión, donde yo le pido el pronunciamiento al Ministerio de Educación, a la Superintendencia de Educación, a la Subsecretaría de Educación y al Secretario Regional Ministerial de Educación de la región de Valparaíso, para que yo solicito de manera formal la realización de una investigación exhaustiva sobre la conducta de este profesor, que está acá individualizado, para evaluar el impacto de sus acciones en el entorno educativo y determinar sus responsabilidades correspondientes, también las sanciones correspondientes, porque a mi juicio una persona así, más que sanción, no puede, hay que apartarla de los establecimientos porque también empaña la educación y la vocación docente del país. Es crucial que se apliquen, las sanciones
Y considerando las declaraciones de este profesor, bueno, ahí estaba diciendo, creo que a él se le deben restringir las posibilidades de ejercer su labor, eso se someterá a una investigación, pero creo que este tipo de acciones, que si bien esta persona al parecer cerró sus redes sociales, hoy día la tecnología nos permite captar y guardar el testimonio vivo, y que esto ha sido de conocimiento público muy duro para las familias, y quiero transmitir eso. Las organizaciones, las familias, las madres, padres, las personas autistas se han manifestado con mucho dolor pidiendo que nosotros como comisión, y a mí también me piden pronunciamiento y apoyo. Se sienten solos en este momento, sienten que nadie los está apoyando y prestándole soporte, entendiendo que muchas organizaciones que son lideradas en su mayoría por madres también son personas y dirigentes o presidentas que son también autistas. Entonces, yo les pido, Presidenta, que podamos quizás desde la comisión firmar y enviar, pero que tengamos presente lo que está pasando. Que tengamos presente, porque se está llamando a marcha y son situaciones que se están polarizando de manera muy, muy dramática, y donde el diálogo y la construcción y sobre todo la postura de las autoridades puede ser fundamental para que esto encuentre un ambiente de armonía, y tanto docentes como niños, niñas, adolescentes, en cualquier situación, en cualquier condición, puedan tener el derecho a una educación como corresponde en cualquier sociedad civilizada, como podría llamarse. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Marzán. Yo solo quiero sumar y voy a dar las palabras a los diputados, porque creo que además esta situación nos lleva hoy día a conversar con el Ministerio. Yo creo que debemos generar una sesión, porque acá están viéndose vulnerados los niños que están obligados, ¿cierto?, a ir a los colegios, porque no hay otra opción, pero los profesores tampoco tienen la posibilidad de hacer nada porque está colapsado por el tema de matrícula, los espacios no están capacitados. Entonces, acá hay dos afectados que debemos ver cómo logramos, entre la implementación de la ley, pero también cómo como Estado nos hacemos cargo de esta responsabilidad, para que nuestros niños puedan estudiar tranquilos y seguros en espacios donde realmente estén preparados para eso, y los profesores tengan también las condiciones para aquello. Como decía usted, diputada Marzán, acá no hay culpables entre ellos dos, sino que debemos buscar cómo solucionar esos espacios para que ambos puedan convivir y cada uno pueda hacer lo que hoy día le corresponde al estudiante para poder estudiar seguro y tranquilo, y al profesor para poder ejercer como corresponde. Así es que vamos a citar en eso la diputada Camila y la diputada del Real, y después la diputada Pérez. Perdón, el diputado Trisotis también. Sí. Gracias, Presidenta. Bueno, con la diputada Marzán lo conversamos también en la sala. Me parece que es un tema bien preocupante, importante de atender, apoyar el oficio que ella ha presentado a esta comisión. Creo que el rol que puede jugar la superintendencia y el ministerio en términos de determinar acciones respecto de lo que hay que hacer en estos casos es bien importante, porque a mí me parece que ambos casos que se mencionan, tanto lo que ocurrió con este docente agredido u otros casos que han ocurrido, pero también lo que ocurrió a raíz de estos mensajes que se supo que ponía este profesor, no son una situación generalizada, pero cuando ocurren concitan mucha conmoción social y tienen un efecto, se genera una polarización. Y yo comparto mucho lo que decía la diputada Marzán en el sentido de que los representantes y las autoridades podemos tomar un rol en eso. Entonces, yo quisiera sumar a lo que ya se propuso, que esta comisión, porque creo que es la más llamada a eso, pudiese sacar un pronunciamiento. Cuando yo estuve en la Comisión de Educación lo hicimos más de una vez, incluso mandamos carta al director como acuerdo de la comisión refiriéndonos a un tema de connotación pública, y yo creo que esta comisión en este tema tiene un rol importante que jugar, porque la inclusión en la sociedad, pero especialmente en el sistema escolar, es un desafío y conlleva que hay que enfrentar ciertas situaciones que a veces son duras, que son complejas. Acá tanto usted como la diputada Marzán señalaban que sí,
Evidentemente hay cosas que corregir, se requieren siempre más recursos, siempre más capacitación, o sea, uno le puede, pero hay que asumirlo como un desafío porque los desafíos no están exentos de problemas que se puedan dar en el contexto educativo, en donde muchos establecimientos educacionales tenemos más de 40 estudiantes por sala, entonces hay un desafío, pero eso requiere que la sociedad, el Estado, lo asumamos también de esa forma. Y evidentemente las comunidades educativas, especialmente los docentes, pero la comunidad educativa en su conjunto, también entonces yo creo que esto también conlleva un cambio de visión y un cambio cultural, porque la ley de inclusión tampoco fue una ley fácil de sacar. Entonces Chile no lleva tanto tiempo, por ejemplo, teniendo una normativa que impide la discriminación. Que facilita que los estudiantes, sea cual sea su condición o su situación, estén en la sala de clase, ¿ya? Entonces, nosotros hemos tenido cambios importantes en materia de normativa, pero insisto en el término de decir que en el concepto de que esto sigue siendo un desafío vigente y que cuando ocurren estas situaciones que sabemos no son en todos los lugares, no son generalizadas, pero que son de alta connotación social, yo creo que es importante que tomemos un posicionamiento a favor de la inclusión de los estudiantes, y también solicitando que las comunidades educativas cuenten con más recursos, y no me refiero solo a recursos financieros, sino que efectivamente puedan tengan posibilidades de enfrentar los casos y todo lo demás. Entonces, yo creo que una posición desde ese punto de vista, de parte nuestra, porque hasta donde no se ha visto en otras comisiones, podría ser valiosa como posición pública, porque lo que decía la diputada Marzán, igual es fuerte, que las familias, que los niños y niñas, que sus madres, no se sientan respaldados por la institucionalidad, igual es un tema. Y por otro lado, tampoco nosotros podemos hacer vista gorda a lo que pasa en los establecimientos educacionales, que hay comunidades educativas que pueden estar sobrepasadas. Entonces, claro, también es un momento de visibilizar y, como bien decía la diputada Marzán, ajustar la política, ajustar las leyes vigentes, como nosotros también tenemos un rol en eso. Pero yo saldría a defender por parte de esta comisión en específico, que la inclusión es un valor y que por supuesto que hay mucho que mejorar y se puede poner mayor atención en lo que pasa en las comunidades educativas, pero que la inclusión es un valor y que nosotros desde el punto de vista legislativo tenemos que defenderlo. Porque si no, yo creo que hay que ponerse, con esto cierro, Presidenta, pero es que hay que ponerse en el caso contrario, como, si no, ¿cuál es el llamado? ¿Que esos niños no vayan a la escuela? Entonces, porque al final, si no, termina siendo esa la lectura, que es como que, como cuál es o que hay que expulsarlos, como eso va a ser la solución. Entonces yo creo que como hay que ponerse precisamente en lo que significa no asumir una posición sobre el tema, yo prefiero que la asumamos y que digamos, sí, hay que apoyar a las comunidades educativas, hay que apoyar a los docentes, pero eso significa que esto lo asumamos todas las partes, de que los niños y niñas que tienen una necesidad educativa especial, permanente o transitoria, tienen que estar en el colegio. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputada Marzán. Presidenta, yo acabo de compartir un video para la comisión, ya interno. Y tiene relación también con lo que estaba diciendo la diputada Rojas, que el llamado es justamente a separar. Eso es lo que se está haciendo. Y eso es lo que nosotros deberíamos tener incluso como eslogan. La inclusión es un valor, como comisión quizás, porque el llamado es, hay que separarlos, hay que marginarlos, hay que dejarlos fuera. Esa es la solución que se está entregando, como el testimonio que yo leí de ese profesor horrible, de esa publicación que hizo en las redes sociales, grotesca, inhumana. Entonces yo creo que es urgente que nos pronunciemos como comisión, pero junto a nosotros, a esta comisión, que también hagamos un llamado a que se pronuncien las autoridades con nosotros. O sea, hagamos sinergia, no hagamos separación, porfa, porque eso es lo que hoy día están tratando de conseguir quienes están levantando esos mensajes de odio en las redes sociales hacia no solamente las personas autistas, niños, niñas, adolescentes, adultos autistas, sino que hacia todas las personas que tienen algún tipo de o discapacidad o condición especial o neurodivergencia, en fin, y eso me parece que es un retroceso, pero de años en todo el intento y el trabajo que además desde esta comisión hemos estado levantando. Gracias, Presidenta.
Ay, sí, diputada del Real y después la diputada Pérez. Gracias, Presidenta. Presidenta, bueno, primero manifestar que es brutal lo que aparece en las redes sociales que nos acaba de explicar la diputada Marzán. Cuesta entender que un docente, que justamente es el encargado de enseñar a los niños, se exprese con ese nivel de vocabulario, de vulgaridad y de rabia, porque detrás de todo eso hay mucha rabia. Entonces, realmente es bien impactante que esté a cargo de una sala de clase y de instruir a niños yo creo que a lo mejor tiene hasta algún problema de salud mental que tiene que ser tratado. Sin embargo, al margen de esto, yo creo que hoy día no nos podemos vendar los ojos. ¿Ah? Están habiendo problemas serios en algunos colegios. Yo tengo varios reclamos de un colegio en Peñalolén, donde justamente hay un niño con TEA que se descompensa mucho, que no, desde que entraron ahora en marzo, no ha permitido realizar las clases con normalidad y todos los alumnos de la clase no pueden avanzar. Entonces los padres y apoderados están muy complicados con este tema, viendo que sus hijos finalmente no pueden estudiar en su sala de clase. Y yo creo que es un problema que está generando mucha polarización. Entonces, esto hay que enfrentarlo capacitando a los colegios, no sé, me imagino con jornadas con los directores, que hayan bajadas de cómo manejarse con los niños que tienen necesidades especiales, cómo poder realmente hacer una inclusión de verdad, porque si seguimos sin hacer nada, finalmente se nos va a ir de las manos. O sea, entre los padres que están en contra porque sus niños no pueden estudiar, entre los profesores que son agredidos, entre las madres con niños con necesidades especiales que necesitan que sus niños estén ahí y avancen, y es lo que esta comisión siempre ha querido, que los niños sean incluidos, pero yo creo que tiene que haber aquí algún grado de coordinación, de capacitación, de jornadas, de algo mucho más, más allá, y que el gobierno, el ministerio se haga cargo y empiece a generar estos espacios, porque la situación se está poniendo difícil, y yo creo que vamos a tener cada vez más de estos casos si es que no nos preocupamos urgente de tomar las medidas. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que esto, donde todos coincidimos, aquí yo creo que diferencia no hay. Obviamente, y acojo lo que decía la diputada Camila, tenemos que pronunciarnos, y creo que eso es el rol también de esta comisión. Vamos a preparar algo para recoger, digamos, lo que todos creemos, o creo yo que es necesario expresar, reforzar este apoyo, pero yo creo que aquí necesitamos también tomar carta en el asunto. Yo en algún minuto, conversando con el ministro por una realidad local desde Antofagasta, yo le hablaba de que hoy día no podemos tener 45 niños en una sala de clase, porque un profesor con los niños de hoy no tiene la capacidad de poder llevar ese curso con esa cantidad de números. Ejemplo les puse de un curso de 45 niños donde 18 tienen diagnóstico de distintos grados de trastorno espectro autista, cuando el PIE ni siquiera da capacidad para poder responder a lo mínimo y básico que hoy nos exige la ley. Por lo cual, aparte de este pronunciamiento, yo creo que tenemos que generar ese espacio como comisión. Lo veremos dentro o fuera de propiamente tal la comisión, pero creo que el ministerio, nosotros, en lo legislativo, lo que sea necesario, necesitamos avanzar y hacer una propuesta para ver qué cambios generamos realmente para poder avanzar. Tenemos también un proyecto en discusión que por casualidad tiene que ver con mi autoría, pero tiene que ver, ¿cierto?, con el aula segura y cómo logramos complementar esto para que no estén siendo dañados o perseguidos de alguna manera los niños con trastorno espectro autista dentro de la comunidad escolar. No podemos polarizarnos, eso nos va a hacer daño, no podemos dividirnos, acá tenemos que incluir y ver cómo lo hacemos de la mejor manera. Se suma a esto otro caso grave, donde de verdad lamento, la diputada Marlene Pérez nos va a hacer una solicitud donde ocurre otra situación gravísima, estos son alumnos. Sí, bueno, sumarme a todo lo que
a lo que se ha mencionado en la comisión, diputada Marzán. Cuente conmigo y bueno, yo creo que acá todos los que somos integrantes de esta comisión nos vamos a sumar a que esto realmente se vea en nuestro trabajo y que se valore y que se respete también, porque hemos hecho nosotros un trabajo consciente y sabemos que esto es una necesidad, avanzar en que se vaya notando los proyectos que nosotros vamos presentando o que vamos trabajando como comisión. Dicho eso, lamentablemente, por eso llegué tarde a la comisión, en mi región, la región del Biobío, específicamente en Talcahuano, en el Liceo Santa Leonor, ocurrió un hecho que está en las redes ya, y está en los noticieros, que de verdad que impacta. No sé, yo tengo hijas de la edad, digamos, de esta chica o años más que las niñas, digamos, que agredieron a una compañera TEA. Primero con palabras muy violentas, de verdad que son como conmovedoras. La voy a enviar el video a la comisión para que ustedes realmente lo voy a compartir. Debe ser, ¿sí? Bueno, y yo quiero pedir, en realidad, porque terminó esto en una violencia física, algo que nosotros no podemos tolerar y como comisión yo lo podría hacer de forma personal en mi distrito, pero creo que esto lo debemos abordar como comisión. No podemos tolerar, no podemos permitir esta violencia en contra de una niña TEA en el Liceo Santa Leonor de Talcahuano. Tomé contacto con el alcalde de la comuna, estos son liceos municipales, pero evidentemente ellos tienen una preocupación por la situación, lo tomaron con el mismo impacto que lo toma cualquier mamá, cualquier persona, porque son imágenes bien violentas. Y yo quiero pedir que oficiemos al Ministerio de Educación. Yo voy a oficiar de forma personal a la Seremía del Biobío, pero creo que acá el Ministerio también tiene mucho que decir y la Superintendencia, que es la encargada, ¿verdad?, de velar que esto no ocurra. Así que me parece que hoy día es importante que oficiemos para que esta situación que hoy día se hizo pública porque alguien grabó un video, pero lo que está ocurriendo hoy día, ¿cuántas no vemos? Lo que está ocurriendo hoy día con la violencia de los jóvenes, que es de verdad impactante, debemos nosotros levantar la voz con mucha fuerza como comisión y no lo podemos tolerar y no lo podemos permitir. O sea, no se acepta la violencia contra ningún compañero, menos aún contra una persona, ¿verdad?, TEA, que tenga el trastorno de espectro autista. Creo que eso es de verdad muy brutal. Así que pido, por favor, que tomemos un acuerdo para poder pedirle al ministro, a la superintendencia, que nos respondan qué se está haciendo realmente para que estas situaciones no ocurran. Porque tú al ver las imágenes te das cuenta de que esto ocurre más comúnmente de lo que ustedes se pueden imaginar. O sea, los profesores han normalizado la violencia entre los compañeros. Y yo se los digo que esto no solo ocurre en los colegios municipales, esto también ocurre en los colegios particulares, los subvencionados. Los profesores y los colegios, para no tener antecedentes de bullying en sus escuelas y en sus aulas, finalmente muchas veces ocultan esta información y la manejan ellos de forma interna, lo cual a mí me parece tremendo porque nunca lo vamos a poder superar. Entonces yo te pido que lo abordemos con la urgencia que amerita, digamos, por la brutalidad, digamos, de estas imágenes que hemos visto y que van a aparecer seguramente mañana en todos los medios de prensa. Y antes de terminar, quiero pedir, porque yo solicité en el punto 5 de la tabla algo que no es de mi comuna, pero me han solicitado como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social poder invitar al alcalde de esta comuna que tiene casas de acogida financiadas con fondos municipales, tratamientos médicos también integrales para adultos mayores y también tienen un centro de rehabilitación kinesiológica, que también creo que sería bueno poder ver y escucharlo. Es de su distrito, diputada, tengo entendido, ¿no? ¿Es de su distrito? Quillota. Sí, yo le conté que usted estaba y que iba a hacer
solicitud para poder escucharlo en esta comisión, porque creo que es lo que corresponde, no en la mía, porque es aquí donde debemos abordar este tipo de proyectos. Eso, muchas gracias. Y no se tomó el acuerdo. Ya. O sea, tomamos el acuerdo, solo que nos falta Ya, la fecha. gracias. Lo vamos a hacer. Y con respecto a lo que usted se refería del caso brutal de este video que corre, es lamentable porque uno no se imagina, no se puede imaginar la angustia de no solo ese niño de ir a ese colegio porque no tiene otra opción que ir a un colegio donde nadie lo quiere y donde recibe este maltrato, sino que esa madre, esa familia que también se ve obligada porque el sistema no tiene otra oportunidad. Yo recuerdo que en algún minuto vino acá al colegio, la escuela Raíces, la escuela especializada, que gracias, después les contaré detalles, tengo ahí algo que contar. Pero ellos hablaban, por ejemplo, de estos casos donde venían estas crisis, donde ellas estaban preparadas, digamos, para estas crisis, para estos golpes, para esta descompensación. Pero obviamente eso no se da en la mayoría de las escuelas públicas. Esta es una escuela especializada y no tenemos, al parecer, esa capacidad ni esa preparación. Entonces, estamos mal. No podemos obligar a los niños a que estén en la educación pública si no están dadas las condiciones, porque no están seguros ni ellos ni, ¿cierto?, la comunidad educacional. Así que yo creo que ahí parte, digamos, la primera hebra de cómo debemos generar los cambios. Así que me sumo a lo que solicita la diputada Marlene para que tomemos el acuerdo y oficiar. Y además, perdón. Es que vi en la parte del video. Ya. No, el acuerdo, claro, es para oficiar, para que se nos entreguen los antecedentes, no sé, como comisión, porque yo creo que sería bueno también oficiar a la superintendencia y al ministerio, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Ya. A ambos entonces para esta situación en particular, puntual, pero que evidencia seguramente que esto está ocurriendo, ¿no?, en otros establecimientos. Además que nadie hace nada y hay alguien que no sabemos si es la profesora, hay una persona mayor que está ahí y tampoco no se involucra en el hecho. Entonces, sí, calma. claro, entonces bueno, no podemos dejarlo pasar y si amerita otra instancia, buscaremos otra instancia, pero vamos a partir con el oficio y seguramente de manera, personal, lo dijo la diputada Marlene Pérez, pero también podemos sumarnos como diputados. ¿Les parece? Sí, tomamos el acuerdo. Muchas gracias. Yo sé que este asunto varios ha significado. Solo quiero nos quedó pendiente en su minuto, citábamos al ministro Elizalde y a la subsecretaria, quien vino, que fue la subsecretaria Leitado, por el tema de seguridad, ¿cierto?, de todo lo que ha ocurrido en los últimos hechos brutales en tema de seguridad de adultos mayores, por lo cual vamos a realizar una sesión especial. Puede ser el lunes 7, desde las 3 de la tarde, para que vengan a exponer y también quien representa a la Defensoría de las Personas Mayores, para dar inicio al trabajo en esta línea que tiene que ver con seguridad y protección de las personas mayores. ¿Ya? Y sobre el punto, diga, diputado. Gracias. Sí, sobre el punto. Nosotros estamos citados ya en la Comisión de Hacienda a las 15 horas. Por lo tanto, no podríamos asistir, digamos, si fuera a esa misma hora. Claro. Tenemos proyectos, como es Hacienda. La diputada Rojas sabe, así que, coincidiría con... estamos tapados por todos lados. Pero por último, para dar inicio. Y ahí podemos, porque yo creo que eso, esa sesión, que además va a ser un poquito acotada hasta las 4:45, entendiendo que tenemos sala después a las 5, seguramente nos va a llevar a otra sesión, porque yo creo que eso debiera ser el inicio para poder trabajar con el Ejecutivo en lo que sea necesario o se requiera. Y por el segundo punto, tiene que ver oficiar a la ministra de Salud, al Senama también, porque hoy se
vio, y yo creo que esto no solo ocurre en Antofagasta, sino que también en otros establecimientos de salud, largas filas desde las 4 de la mañana, personas mayores haciendo estas filas para poder pedir hora. Entonces, la otra vez lo hablamos aquí en la comisión, pero no ha cambiado nada, esto sigue pasando y de verdad es inhumano y es indigno para nuestras personas mayores que tengan que levantarse, que se tengan que arriesgar a esa hora para poder, si es que alcanzan además una hora, que generalmente tampoco la alcanzan. Entonces, yo creo que acá necesitamos oficiar a la ministra de Salud, o no sé, también puede ser redes asistenciales, sí, también porque creo que necesitamos ver cómo podemos solucionar este problema. O sea, hay que ver qué se está haciendo o si es que se pretende generar algún cambio, alguna vía especial, específica, digamos, para las personas mayores, para no arriesgarlas por la hora que tienen que ir a pedir estas horas, para no exponerlos a filas en estas condiciones. En redes está apareciendo esta situación y algo que sea mucho más seguro y práctico para ellos. Porque yo creo que eso tiene que estar en todos los establecimientos de salud para que ellos puedan tener un mejor acceso y lamentablemente estamos viendo que no ocurre. Y es de verdad indignante ver la situación a la que se ven expuestos. Son personas mayores, muchos de ellos solos, con condiciones también de movilidad o discapacidad, que no tienen a nadie y lo tienen que hacer ellos. O sea, de verdad es brutal. Así es que solicito el acuerdo para poder oficiar. Muchas gracias. Y el acuerdo del... Ah, sí, por supuesto, para unirnos al oficio también, y lo que pidió la diputada Camila, que también nos vamos a pronunciar como comisión, ¿ya? Muchas gracias. Sé que ha sido extenso. Diga. Díganos su duda. Tengo una duda. Sí, la carta. Sí. Tengo una duda cortita. Para esa sesión que se va a hacer el 7, ¿hay que proponer invitados? Es con el ministro Lizalde. Ya, no van a venir vienen invitados. 3 personas, después van a Perfecto, haber ya, invitados. gracias. Sí. Y bueno, y lo que acaba de decir el diputado Trisotti, vamos a hacer una modificación, vamos a hacer ingresar a las personas que nos están esperando para que puedan exponer y vamos a dar vuelta los puntos, ¿ya? Para hacer pasar entonces a quien... Sí, a la orden del día. Sí, ahora sí. Sí. Sí, las vamos a leer, pero al final, pues para que los invitados, porque están una hora. Sí. Gracias. Sí, no, ellos estaban segundos, sí, es verdad. Sí. En todo caso, la carta... Gracias, vamos a seguir, como dije recién, solo porque estaban presentes para que nos extendimos, para que puedan exponer, y así el punto 1, que es la lectura de la carta, la haremos al final de la sesión. Entonces tenemos aquí, para continuar, ¿cierto?, la discusión del proyecto en general, de origen del diputado Undurraga, boletín 16.358. Tenemos aquí al Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. Quien viene aquí es don Bernardo Navarrete, ¿sí? Y a la presidenta del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, señora Trinidad Inostroza. Perfecto. Sí, exacto. Ya. Pero le vamos a dar la palabra a usted, don Bernardo. Debajo del micrófono, aquí, hay. Muchas gracias. Bueno,
Gracias por invitarnos, gracias por darnos este tiempo. Me acompañan David Ibaceta, que es el director general del Consejo para la Transparencia, y doña Ana María Muñoz, que es la directora jurídica del Consejo para la Transparencia. Dada la importancia que le asignamos a esta discusión, digamos, me voy a permitir leer aspectos que me parecen importantes para encuadrar aquello que vamos a conversar y vamos a trabajar después en las PPT que vamos a observar. Bueno, sin duda este proyecto de ley tiene una intención que es loable, por cuanto busca aumentar los estándares de accesibilidad universal a todos los documentos y actos públicos del Estado, a fin de eliminar barreras y garantizar que todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades, poder acceder de manera equitativa a la información y servicios proporcionados por el Estado. 2. Para ello se propone modificar tanto la Ley de Transparencia, 20.285, como la Ley sobre Procedimientos Administrativos, 19.880, y la Ley Orgánica del Congreso Nacional, 18.918, incluyendo principalmente obligaciones para los órganos de la Administración del Estado, de digitalización y de proporcionar información en formatos accesibles. Tercero, este esfuerzo se vincula íntimamente con principios de la Ley de Transparencia, hoy vigente, más allá del deseo de incorporar la accesibilidad universal como un nuevo principio a esta ley, dándole un reconocimiento expreso. Efectivamente, hoy los principios de facilitación y no discriminación pueden ser entendidos desde una prima de accesibilidad universal a la información pública. Ello porque, conforme al primero, los mecanismos y procedimientos para el acceso de información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho. Asimismo, de acuerdo con el segundo, estos deben entregar información a todas las personas que lo soliciten en igualdad de condiciones y sin hacer distinciones arbitrarias. Así entendido este principio, lógicamente no hay igualdad de condiciones en la entrega de información a ciudadanos con alguna discapacidad en un formato que solo puede ser usado por ciudadanos que no la tienen. Cuarto, si bien nos parece correcta la inquietud de terminar con los famosos PDF escaneados, que dicho sea de paso, ustedes comprenderán que en los 3 niveles de gobierno lidiar con esta información es de alta complejidad y podría ser subsanada de forma muy simple. Y de otra forma, de barrera de acceso a la información pública, hay una serie de aspectos que este proyecto debe considerar con mayor prolijidad y quisiéramos destacar lo siguiente. Hoy se tramita en la Comisión de Hacienda del Senado, en segundo trámite legislativo, el proyecto de ley de transparencia 2.0. Por razones de coherencia y estrategia legislativa, todas aquellas iniciativas que digan relación con modificación a la ley de transparencia, 20.285, como la ley que hoy se discute, debieran subsumirse e incorporarse en dicho proyecto de ley, con la finalidad de evitar eventuales incongruencias normativas o duplicidades. Esta moción incorpora nuevas obligaciones que significan un costo económico para los órganos de administración del Estado y el Consejo para la Transparencia, lo que puede vulnerar la atribución exclusiva del Presidente de la República en materia de administración financiera del Estado, artículo 65 de la Constitución, y constituir eventualmente una inconstitucionalidad. Esta moción incorpora nuevas atribuciones para el Consejo de la Transparencia, nueva causal para interponer reclamos, lo que puede vulnerar las atribuciones exclusivas, vuelvo a decir, del Presidente de la República en materia de determinación de funciones y atribuciones de los servicios públicos, artículo 65 de la Constitución, y constituir eventualmente una inconstitucionalidad. Este proyecto de ley no considera las disposiciones de la Ley de Transformación Digital del Estado y su entrada en vigencia gradual, sobre todo en cuanto a la transformación en electrónico del procedimiento administrativo. 5 y último, todo ello y la posición de este Consejo para la Transparencia respecto al articulado específico del proyecto de ley será expuesto en detalle por nuestro director general, don David Ibaceta. Director. Muchísimas gracias, Presidenta. Por su intermedio aprovecho también de saludar a las diputadas y diputados que forman parte de esta comisión. Muchas gracias también por recibirnos. Y efectivamente, como viene señalando nuestro presidente, tenemos algunas observaciones respecto de este proyecto de ley que nos parece tiene elementos bastante interesantes. Y quisiera decirlo porque algunas de esas cuestiones incluso ya están en el marco de la discusión de lo que se ha denominado comúnmente Proyecto de Ley de Transparencia 2.0. Entonces, quisiéramos poner también de relieve algunas cuestiones que son positivas de este proyecto de ley iniciado por moción parlamentaria, pero también nos gustaría ser muy honestos en señalar cuestiones que como
institución encargada de garantizar, promover y fiscalizar el derecho de acceso y el principio de publicidad pudieran ser también riesgosas desde el punto de vista de una coherencia y de una armonía que debe existir en cualquier establecimiento normativo que se valga de tal. Yo voy a ir bastante rápido con las cuestiones generales para no demorarme demasiado en cosas que ya forman parte de la propia discusión, pero por de pronto solo destacar que este proyecto de ley busca generar ciertas modificaciones en normas que son bastante relevantes desde el punto de vista del sistema normativo en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y muy particularmente en una materia que a esta altura el partido resulta extraordinariamente necesaria, pertinente, con una posibilidad cierta de su expansión, como es, por ejemplo, las reglas de transparencia activa. Todos queremos que la mayor cantidad de información posible se encuentre establecida de manera permanente, se vaya actualizando mes a mes. Y ahí hay que tener bastante ojo cuando comenzamos a establecer ciertas condiciones que eventualmente podrían afectar esa permanencia, esa disponibilidad. Porque tal como lo señalaba nuestro presidente, hay que estar muy atentos a las distintas realidades en los distintos niveles que forman parte de la administración del Estado. No podemos comparar un ministerio, por decir cualquiera, un ministerio de Hacienda versus la Municipalidad de Tierra Amarilla. Seguro que existen problemáticas que hacen difícil el establecimiento de estas condiciones que pueden ser muy beneficiosas, pero pueden tener este tipo de complejidades que es importante ir observándolas. Entonces, solamente con esta primera lámina quiero hacer mención a las disposiciones que ahí ustedes las pueden observar y seguramente este documento va a quedar a disposición de ustedes sin entrar en el detalle de cada una de ellas. También existen algunas cuestiones sobre accesibilidad en la Ley de Procedimiento Administrativo. Y aquí quizás nuestra aprehensión no solamente viene orientada desde la cuestión de la transparencia, sino que también desde algo que está ocurriendo y que ese es el proceso de transformación digital del Estado. Ese proceso, por supuesto, que ha tenido una serie de etapas en virtud de las cuales se ha ido avanzando de manera muy certera en mejoras para, entre comillas, accesibilidades de distinta naturaleza. Y ahí yo creo que hay que tener bastante ojo porque hay algunas cuestiones que aparecen como prohibitivas en el proyecto de ley, pero que en términos de esta modernización del Estado aparecen como alternativas. Y esto lo digo fundamentalmente a propósito de la prohibición de imprimir documentos y de que haya una firma manual posterior y sucesivamente una digitalización, que sin duda alguna es un problema, pero que puede transformarse también en un problema de acceso y en un problema de coherencia normativa. Y también algunas cuestiones referidas a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, sobre las que efectivamente también se vuelve a esta idea de que estos documentos se presenten en estos formatos originales, con firma electrónica, y esta prohibición, pongo el acento de nuevo en ese punto, sobre la idea de imprimir, firmar y posteriormente digitalizar. Es verdad, eso es un problema, pero hay que tener bastante cuidado al momento de que esto pueda tener una conversación normativa coherente con aquellas otras cuestiones que se encuentran establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Y vamos a las opiniones del Consejo, que al final del día es lo que realmente importa y que ha sido también el objeto de la citación que nuevamente agradecemos se haya producido. Ciertas cuestiones ya se están discutiendo en el proyecto de Transparencia 2.0, en el boletín 12.100-07, ¿ya? Y yo creo que es sumamente importante tratar de tener algunas precauciones al momento de fijar ciertas regulaciones, porque quizás los momentos de esas tramitaciones legislativas pueden ser distintos y podríamos eventualmente encontrarnos con alguna falta de coherencia entre lo que se puede aprobar acá y lo que se puede aprobar en otra comisión o en general cuando sale despachado un proyecto de ley de este honorable Congreso Nacional. Entonces, nosotros ahí proponemos que cualquier cuestión en general, y esto es una observación que hemos hecho en cualquier otro proyecto que busque modificar la ley 20.285, que sería ideal que eso se incorporara en ese tipo de regulaciones porque podrían efectivamente producirse antinomias y no queremos ese tipo de cuestiones para que haya una buena legislación.
También, obviamente, hay que poner algún énfasis en el costo de este proyecto, porque las condiciones que se establecen ahí desde el punto de vista de cómo podría yo llegar a esos procesos de digitalización, siendo muy loable las necesidades de accesibilidad, pueden significar un problema. ¿Y en qué va a redundar eventualmente? En que no se cumpla el propósito, el buen propósito de esa legislación. Y eso yo creo que también hay que tenerlo muy presente, porque es increíble darse cuenta, y probablemente muchas y muchos de ustedes lo saben por su trabajo territorial, pero nosotros en nuestro propio trabajo de visitar las 345 comunas del país, ir a los gobiernos regionales, mirar las secretarías regionales en cada una de las zonas de nuestro territorio, también observamos que existen muchas carencias, y por eso hay que tratar de buscar fórmulas que permitan que esos costos se puedan solventar de buena forma, y de esa manera también, paso el dato, también cuestiones que tienen que ver con nuestro propio quehacer presupuestario. Voy a llorar un minuto, Presidenta, si me lo permite, siempre tan exiguo que a veces, pero bueno, nosotros pensamos que las cosas se pueden hacer siempre de mejor manera y nos importa más el propósito final. También, ojo con las atribuciones, porque efectivamente, claro, uno dice, denme más atribuciones, lo vamos a hacer bien. Hay por ahí otro proyecto de ley donde también nos están entregando atribuciones en materia de lobby, y bien, las vamos a aceptar. Pero ojo, ya estamos sobreexigidos, y eso necesita también yo diría, una coherencia desde el punto de vista de la sinceridad. Si vamos a dedicarnos a hacer nuevas cosas, vamos a necesitar más personas. Y como consecuencia de ello, más presupuesto. Y ya lo advertía nuestro presidente, también quizás, y eso corresponde por supuesto a las instituciones y a los estamentos que sean pertinentes, ver aquellas cuestiones que eventualmente podrían chocar con la norma constitucional, ¿no? No vaya a ser cosa que avancemos muy vigorosamente con un proyecto de ley y en algún momento alguien haga alguna reserva de constitucionalidad o alguien diga, no sabe que esto llega hasta acá. Y eso también podría generar algún conflicto que sería muy importante que en el seno de esta comisión se pueda ir observando. Insisto con la cuestión sobre la entrada en vigencia de la gradual de la Ley de Transformación Digital, porque esto también podría eventualmente no estar considerando la adecuación que determinados servicios, y estoy pensando particularmente en la fase 4 y 5, donde están prioritariamente los municipios que tienen mayores dificultades para entrar en la órbita de lo digital. Bueno, y después de todo este exordio sobre los problemas y sobre las cosas malas, bueno, ¿qué viene a proponer el Consejo para la Transparencia? Bueno, no solamente puede estar aquí criticando, diciendo las cosas van en un sentido incorrecto. Y nuestras propuestas son algunas muy sencillas y otras quizás un poquito más complejas, pero ni tanto. Por de pronto, una cuestión meramente de técnica legislativa, no es que se vayan a modificar artículos de la Ley de Transparencia, de la Ley 20.285. Solo quisiera recordarles que esa es una ley que tiene una técnica legislativa que reconoce artículos con letras y dentro de, particularmente un artículo con letras, artículos con números. Entonces, lo que se quiere modificar son las disposiciones de los artículos con número del artículo primero. Y por lo tanto, nuestra primera propuesta es que haya una adecuación para que efectivamente se refiera a aquella parte de la ley que efectivamente es pertinente. Enseguida, también una cuestión muy sencilla desde el punto de vista más bien gramatical, de modificar una frase, de cambiar una palabrita en por una frase a través de, porque esa también es una buena forma de cómo podemos entender particularmente una norma de nuestra legislación, el artículo 5 de la Ley de Transparencia, que yo les comento como anécdota, pero que no es tan anecdótico, está permanentemente siendo exigido por acciones de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. Entonces, tomemos algún grado de atención respecto de esa norma, porque eventualmente algún problema en la técnica legislativa también podría acrecentar ese sometimiento al rigor constitucional,
en el que algunas veces nos ha ido mal y la mayoría de las veces nos ha ido bien. Me pasó el datito a propósito de un poquito de publicidad para que vean que tan mal no lo hacemos, ¿ah? También hay otras cuestiones que en estricto rigor ya están bastante resueltas en el proyecto de transparencia 2.0 y eso tiene que ver fundamentalmente con una disposición que se propone modificar y que en estricto rigor ya está de alguna manera resuelto en el proyecto de transparencia 2.0. A propósito de una frase que habla el proyecto de ley del cual estamos conversando esta tarde, que habla de en formato accesible. Ahí en el artículo 6º de la Ley de Transparencia ya se encuentra resuelto en ese otro trámite, por lo tanto nuestra propuesta es en lógica de eliminar ese numeral 2 porque es una cuestión que ya se ha resuelto en ese otro espacio. Enseguida, cuestiones vinculadas con los principios. Fíjense ustedes que en la Ley de Transparencia existen varios principios que son sumamente importantes. Principio de relevancia, máxima divulgación, el principio de facilitación. Y en el proyecto de Transparencia 2.0 se ha incorporado el principio de lenguaje claro. Que por Dios que es relevante. ¿Qué está entendiendo la ciudadanía cuando accede a la información? Si lo que el ciudadano quiere saber es cuáles son los requisitos para que la organización comunal pueda levantar una cancha en la plaza o pueda ponerle pasto o lo que sea. Pero claro, hay un problema. A veces no se logra entender porque evidentemente esto está en un lenguaje técnico. Entonces, la Ley de Transparencia está promoviendo, a propósito de esta modificación, que haya un lenguaje claro. Entonces decimos nosotros, bueno, bien, aprovechemos el envión en el proyecto de Transparencia 2.0 y agreguemos acá como principio la accesibilidad y garanticemos que exista esa accesibilidad universal. Creo que sería una muy buena propuesta que podría ser recogida también por esta honorable comisión. También algunas cuestiones desde el punto de vista de los formatos, quizás aquí ya he señalado algunas cuestiones a propósito de mi alocución inicial, pero también proponemos la eliminación del literal B, del numeral tercero, porque creemos que esta cuestión también podría generar algún grado de entorpecimiento en el acceso que la ciudadanía tiene a la información. Por lo tanto, creo que es ahí donde tenemos que hacer el proceso de ponderación para los efectos de poder tener una muy buena legislación sobre la materia. Y también ojo con la modificación al artículo 8º a propósito de las posibilidades para presentar reclamos por infracciones a las reglas de transparencia activa. Solo les quiero comentar que existe una posibilidad muy accesible para los ciudadanos y ciudadanas respecto de reclamar cuando la información no se encuentra publicada. Entonces, acá, más que reclamar por la ampliación de la facultad, quizás poner el énfasis en que como se trata del establecimiento de nuevas facultades, hay que mirarlo esto desde la perspectiva constitucional y si es que esto podría eventualmente generar algún grado de inconstitucionalidad que no quisiéramos en proyectos de ley, sobre todo cuando hay una iniciativa muy positiva de parte de los parlamentarios y parlamentarias. Luego, tratándose de la Ley 19.880 en materia de procedimiento administrativo, la cuestión central tiene que ver particularmente con la coherencia entre esta norma que se pretende establecer y lo que ha significado las distintas fases de entrada en vigor del de la Ley de Transformación Digital. Entonces, más que una propuesta específica de perfeccionamiento, sí que se considere esta normativa al momento de avanzar en la tramitación legislativa. Nos parece, Presidenta, y por su intermedio a esta comisión, que son ideas que se pueden ir afianzando y desde luego nosotros estamos muy disponibles para seguir colaborando en la tramitación de este proyecto de ley. Si lo tiene bien, Presidenta, nos gustaría en los próximos días enviarle una minuta más detallada también de estas cuestiones porque nos permite incorporar un elemento también en el proceso de historia de la ley y así también ustedes puedan evaluar y revisar las cuestiones con las consideraciones que tanto el presidente y quien habla ha señalado. Así que muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias por su exposición. Quiero dar la palabra, no sé si algún diputado quiere... ¿Sí? Diputado Trizoti. Muchas gracias, Presidenta.
No, bueno, agradecer la completa exposición y el análisis detallado y crítico constructivo del proyecto. Soy uno de los mocionantes, pero acá quien es clave es Francisco Undurraga, que él es el autor. Y claro, por técnica legislativa acá hay un tema importante en que pudiéramos lograr algún tipo de fusión entre los proyectos para que estos temas que a esta comisión le interesan y que son muy relevantes puedan ser incorporados en ese texto. Yo me comprometo a poder hablar con él a ver si es factible esa vía. Si lo único que me preocupa es que en Hacienda sabemos que están con una cantidad enorme de trabajo y la verdad este tipo de proyectos van quedando a la fila y la verdad no se analizan en los tiempos que para nosotros son adecuados, pero sí creo que es muy atingente el punto planteado por los representantes del Consejo en el sentido de tratar de que haya una coincidencia en los textos y para eso tenemos la forma de hacer lo que es una fusión de ambos proyectos, pero para eso obviamente no solo necesitamos acuerdo de la sala, sino que partir por el del autor. Así que eso sí yo lo voy a tratar de ver con el diputado Undurraga. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Camila. Sí, bueno, agradecer la presentación que ha realizado el Consejo. Evidentemente los autores tienen algo que decir respecto a lo que aquí se ha presentado, así que yo agradezco la disposición del diputado Trisotti a conversarlo con el diputado Undurraga y ver cómo procedemos. Ahora bien, lo que yo entendí es que el otro proyecto está en el Senado, entonces dependiendo de lo que nos señalen los autores, luego la comisión podría tomar la determinación también y el acuerdo de solicitar que el proyecto vuelva a estar en discusión, ¿ya? Porque eso quizás facilitaría también que pueda haber algún avance pronto. En la medida en que los autores Entonces también podemos hacer llegar lo que se ha presentado hoy. Muchas gracias. Y bueno, esperamos también la minuta para hacérsela llegar a los diputados autores de este proyecto y poder avanzar. Así es que muchas gracias, se agradece, que estén muy bien, muchas gracias. Sí, le damos ahí el espacio para que puedan retirarse o si quieren acompañarnos. Sí. Vamos a suspender por 2 minutos. Como lo dijimos en su minuto, dimos vuelta a la tabla y para cerrar esta sesión vamos a pedirle a nuestro secretario que pueda dar lectura a la carta que responde a la solicitud del señor Achurra para poder hacerse presente y responder las inquietudes. Muy bien, señora presidenta. Este es un oficio 191-2025. Llegó hace un par de horas atrás, viene fechado con fecha de hoy. Está dirigido a los honorables integrantes de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y el remitente es señor Ignacio Achurra Díaz, director de la División de Organizaciones Sociales. Dice así: mediante la presente comunicación respondo a los oficios 234 y 236 en el cual se me solicita dar cuenta. Junto con excusar mi ausencia en la sesión de hoy, 25 de marzo del año en curso, doy respuesta a la inquietud planteada con el respeto que me merece esta honorable comisión. En marzo de 2023, el Servicio Nacional de Discapacidad inició un plan de trabajo intersectorial para el cual convocaron a las contrapartes técnicas de los Ministerios de Educación, de Salud y Trabajo, con el fin de adoptar en conjunto protocolos de difusión y de capacitación en torno a la Ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la intención integral y la protección de los derechos de las personas con trastornos de espectro autista en el ámbito social, de salud y educación. Agrega que en el mes de mayo de 2023 se incorporó la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con el objetivo de desarrollar diálogos ciudadanos que permitiesen dar difusión a esta nueva normativa. La situación respecto de la cual se me solicita informar se produjo en una reunión telemática entre las instituciones de la Mesa Intersectorial de Seguimiento de la Ley TEA, con la participación de algunas organizaciones sociales que trabajan la materia,
realizada el 6 de noviembre del año pasado, en la que personalmente no estuve presente. En dicha instancia, las organizaciones presentaron una serie de requerimientos y manifestaron su disconformidad con el trabajo de la mesa. Habiendo recabado información con los funcionarios de la división que participaron en la reunión, se señala que en la instancia se entregó información respecto de las herramientas metodológicas con las que cuenta la división para abordar las diferentes problemáticas sociales de interés público, tales como los diálogos participativos, pero que no se ha tenido la voluntad de cuestionar ni criticar el espíritu ni el contenido de la mencionada ley TEA. En ese sentido, lamentamos la situación producida. Agrega que como división de organizaciones sociales tenemos una profunda valoración del rol y trabajo que llevan adelante todas las organizaciones sociales de nuestro país y los avances que ha significado la publicación de la ley TEA. Por lo anterior, reafirmamos nuestra voluntad y compromiso de seguir ofreciendo todas las herramientas con las que cuenta la división para potenciar el trabajo de las organizaciones sociales y sus dirigentes. Desde la División de Organizaciones Sociales estamos convencidos de que el vínculo entre la sociedad civil y el Estado es fundamental para el buen desarrollo de la vida en sociedad y la profundización de la democracia. Las organizaciones sociales cumplen un rol clave, constituyendo un primer eslabón de representación de las personas y comunidades y tejen puentes que permiten articular demandas ciudadanas con respuestas institucionales a través de canales de diálogo y de colaboración. Este rol articulador permite avanzar hacia políticas públicas con mayor pertinencia y legitimidad, fortaleciendo los espacios de participación ciudadana. En este sentido, continúa, destacamos el trabajo de las organizaciones, cuyo aporte ha sido crucial para impulsar políticas públicas y dar vida a la referida ley TEA. Sostiene que el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene un compromiso manifiesto por asegurar el derecho a la igualdad, la eliminación de la discriminación y la integración de todas las personas, materializando el pleno ejercicio de los derechos de las personas autistas. Por tanto, todos quienes formamos parte del gobierno y en particular de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno estamos comprometidos con este propósito. Finalmente, expresa su disposición para lo que pueda requerir en adelante la Comisión. Firma el director de División de Organizaciones Sociales, y esto fue dirigido a la Comisión, al Gabinete del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a la División de Organizaciones Sociales y al Central de Documentación de dicho ministerio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objeto. Sí, se entiende. No hay una respuesta ni responde a los dichos que dijo personalmente ese señor diputado. Pero ¿sabes qué? Ya insistir sería creo que majadero, porque creo que la forma de responder da clara respuesta. Sí, de todas maneras. Exacto. Sí. No vale la pena. Bueno, nos quedamos con aquello. Y bueno, ante cualquier otra situación, veremos ahí cuáles son las acciones pertinentes de la comisión. Agradecemos al secretario y, bueno, habiéndose cumplido entonces el objeto de esta sesión, se levanta.